Muy buenos días, mi nombre es Jaime Alberto Santa Cruz. Soy el jefe de la Oficina de Control Interno y líder del proceso de gestión del riesgo de Pasto Salud S. Bueno, nosotros en la entidad contamos ya con una estructura de todo lo que es la gestión de riesgos y con ello ya contamos con una política de gestión del riesgo. Nuestra política dice que en Pasto Salud S nos comprometemos a gestionar los riesgos a través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación, monitoreo y seguimiento, con el fin de prevenir y mitigar los impactos negativos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Dentro de esta estructura nosotros contamos con un modelo de gestión de riesgos, con un PHBA, donde dentro del planear tenemos todo lo que es el alcance, el contexto y los criterios. En el hacer tenemos toda la parte del control y el tratamiento de los riesgos. En el verificar tenemos todo lo que es el monitoreo, seguimiento y la revisión. Y tenemos en el actuar todo lo que es la mejora continua, nuestros planes de mejoramiento, todo enfocado a nuestros objetivos estratégicos del plan estratégico aprobado por la S Pasto Salud. Dentro de esta estructura de gestión de riesgo institucional, nosotros tenemos identificado un esquema que es todos los riesgos misionales, dentro de los cuales están los riesgos poblacionales, los riesgos clínicos, los riesgos asistenciales y los riesgos de gestión de la tecnología, todo lo que son equipo biomédico. Los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, incluido emergencias y desastres. Los riesgos administrativos, dentro de los cuales incluyen SARLAT, que es lavado de activos y financiación del terrorismo, SICOT, que son los riesgos de corrupción y fraude. Los riesgos de procesos administrativos y los riesgos de seguridad de la información y los riesgos ambientales. Dentro de los riesgos misionales, nosotros las herramientas que utilizamos para el riesgo misional es el ANFE, para los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de emergencias y desastres. Tenemos la norma GTC 45-2012 y la guía hospitalaria de gestión de desastres del Ministerio de Salud del 2017. Para los riesgos ambientales, todo lo que son análisis de aspectos e impactos ambientales, GEOPOL, y los riesgos administrativos utilizamos la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, la versión 7. Dentro de la articulación de la gestión del riesgo, nosotros tenemos una articulación institucional en la cual está la gestión integral y esta es transversal, es decir, todos los procesos de la entidad nosotros estamos realizando y le estamos haciendo un seguimiento. Ya tenemos con una matriz de identificación de riesgos que venimos actualizándola desde el 2019. Esta articulación nos sirve de forma preventiva en cada uno de nuestros procesos. Todo está basado en datos y orientada al mejoramiento continuo de la entidad. Y cada área es responsable de identificar sus propios riesgos, reportarlos oportunamente e implementar sus propios controles, que ya los tenemos identificados en nuestra matriz, y hacer el seguimiento, el cual lo realizamos desde la Oficina de Control Interno 2 veces al año mediante auditorías en el mes de febrero-marzo y en el mes de julio-agosto, dentro de los cuales, pues, si ya se han materializado estos riesgos o identificamos controles que no han sido efectivos, se establece el plan de mejora y cada quien, dueño de su proceso, tiene que establecer su plan y nosotros, desde la Oficina de Control Interno, hacemos el seguimiento. ¿Qué beneficios tenemos dentro de esta articulación de la gestión del riesgo? Pues que tenga mayor eficiencia operativa en cada uno de sus procesos, que haya reducción de pérdidas financieras, que haya una disminución de eventos adversos, sobre todo en la parte de prestación del servicio, que exista una transparencia administrativa en cada uno de los procesos que se manejan dentro de la Pasto Salud, que haya una protección del talento humano, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, y confianza de la comunidad en la prestación del servicio con humanización.
Dentro de la tipología de nosotros de riesgos administrativos tenemos los riesgos por proceso. En esta nosotros contamos con una metodología de gestión del riesgo administrativo. Dentro de esta metodología, lo primero que se debe conocer cuando iniciamos con todo el proceso de gestión del riesgo es que tenemos que conocer nuestro plan estratégico, dentro de los cuales está inmerso la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos. Dentro de este modelo de operación, procesos, obviamente tenemos que conocer la caracterización de sus procesos, sus objetivos y sus procedimientos con base en los cuales pues identificamos los riesgos. Ya les dije, contamos también ya dentro de nuestra metodología con una política de gestión de riesgos aprobada por el Comité Coordinador de Control Interno y ya adoptada a través de la Junta Directiva, donde se establecen los lineamientos de esta política. El segundo paso que realizamos es la identificación de riesgos. En la identificación de riesgos, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Los análisis de objetivos estratégicos de los procesos, la identificación de los puntos de riesgo, la identificación de las áreas de impacto, la identificación de las áreas de factores de riesgo, la descripción del riesgo y la clasificación del riesgo. Y en el tercer paso de esta metodología, la valoración de riesgos. En esta valoración de riesgos nosotros evaluamos o hacemos un análisis del riesgo, hacemos la evaluación de los riesgos, las estrategias para combatir el riesgo y el monitoreo y revisión. Para esto es importante pues que tengamos en cuenta unas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el riesgo? Dice que el riesgo es un efecto que se causa sobre los objetivos de la entidad debido a eventos potenciales. ¿Qué son eventos potenciales? Hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, por fallas, por inadecuaciones en el recurso humano, por los procesos, por la tecnología, por la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos también externos que pueden afectar a la entidad. Dentro de esto también tenemos qué es el riesgo inherente. Pues el riesgo inherente es el riesgo que existe antes de que se aborde un proceso, ¿cierto? En cada proceso, si no tenemos controles, entonces vamos a tener el riesgo inherente, que es propio de la actividad que no puede ser eliminado del sistema. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto nos permite determinar el riesgo inherente dentro de unas escalas de severidad. De igual forma, tenemos el riesgo residual. Este ya es el resultado de aplicar la efectividad de controles al riesgo inherente y como resultado, pues tenemos el riesgo residual. Dentro de esta identificación de riesgos tenemos también lo que es la consecuencia. La consecuencia es el qué, o sea, los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad y demás partes interesadas. Tenemos la causa inmediata, el cómo, es decir, las circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, y la causa raíz, el por qué, que es la causa principal o básica que corresponde a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo. Dentro de los análisis de los riesgos se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o el impacto con el fin de estimar la zona del riesgo inicial, que sería el riesgo inherente. En este punto, pues, se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto. Miremos, por ejemplo, cuando determinamos la probabilidad. Entonces, en este se entiende como la posibilidad de la ocurrencia de un riesgo. Para efectos de este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición del riesgo de proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en un periodo determinado, que en este caso nosotros lo hemos fijado para un año. También determinamos el impacto.
que son las consecuencias que puede ocasionar a la entidad por la materialización de un riesgo ya cuando hemos evaluado y este se ha materializado. Para eso nosotros hemos definido dentro de nuestra metodología unos criterios para medir la probabilidad y unos criterios para medir el impacto. Estos criterios están establecidos dentro de una frecuencia de la actividad entre muy alta, alta, media, baja y muy baja, con una probabilidad, por ejemplo, muy baja de un 20%, baja 40%, media 60%, alta 80% y muy alta 100%, dependiendo de la frecuencia donde se determinan unos valores con los cuales se va midiendo cada uno de los riesgos dentro de cada uno de sus procesos. De igual forma, tenemos los criterios para medir el impacto. El impacto puede ser leve, 20%, menor 40%, moderado 60%, mayor 80% y catastrófico 100%. Aquí en estos criterios medimos la afectación económica de ese riesgo y la reputacional, es decir, cómo nos afecta la imagen de la entidad. Con base en eso, pues ya nosotros lo llevamos a la matriz en una matriz de calor en los cuales se determina y podemos establecer si el riesgo dentro de la probabilidad puede ser muy alta, alta, media, baja o muy baja, y el impacto que puede ser leve, menor, moderado, mayor o catastrófico. Y dependiendo de eso ya establecemos si este riesgo fue extremo, o es alto, o es moderado, o es bajo. Entonces, a partir de ese análisis de probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias y su impacto, pues determinamos en la zona de riesgo inicial el riesgo inherente y luego ya en el riesgo se trata de determinar la severidad a través de la combinación entre la probabilidad y su impacto. Y estos las definen las 4 zonas de severidad en la matriz de calor que la hemos venido manejando cuando ya hemos realizado todo el proceso. Para efectos de este mapa de riesgos que hemos construido con cada uno de los líderes y sus equipos dentro de la entidad, pues se han definido, lo primero que se define es la opción de reducir esos riesgos. Es decir, se requiere que exista un plan de acción que nos especifique aquellos que son responsables de aprobar el plan y los responsables de implementarlo. Por eso es muy importante que todos los funcionarios de Pasto Salud conozcan la matriz de riesgos, que apoyen, porque todos tenemos implícitamente un riesgo dentro de nuestros procesos. Entonces es muy importante porque ustedes conocen y saben que hoy en día todo el enfoque de la administración pública es con enfoque a riesgo. De igual forma, las normas ISO 9001, que estamos nosotros ya certificados, también el enfoque hacia riesgos y de igual forma estamos acreditados y también el enfoque es hacia riesgos. Es decir, que es fundamental que todos los funcionarios, todos absolutamente desde la cabeza hasta las personas auxiliares deben tener conocimiento de la matriz de riesgos de cada una de sus áreas. Dentro de estas matrices, pues hay que conocer cuáles son las acciones que se van a tomar, cuáles son los medios de evidencia para medir las acciones implementadas y conocer el cronograma con sus fechas establecidas para implementar cada una de las acciones en los planes de acción cuando estos riesgos se han materializado o cuando es necesario ajustar la identificación de riesgos de cada uno de sus procesos. Para eso nosotros tenemos un tratamiento de riesgos. ¿Y en qué consiste? Que es en la selección de los nuevos controles o tratamientos que implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su implementación, así como los beneficios finales. Por lo tanto, se deberá considerar
aspectos como la viabilidad jurídica, la viabilidad técnica institucional, el análisis de costo y beneficio. Dentro de la valoración, pues contamos con una tipología de controles y de los procesos, en los cuales dentro de las tipologías de controles tenemos el control preventivo. Y el propósito es anticiparse a la posibilidad de que ocurran incumplimientos, desviaciones, situaciones no deseadas o inesperadas. El control detectivo, cuando el control accionado durante la ejecución del proceso identifican las omisiones o desviaciones antes de que concluya un proceso determinado. Y el control correctivo, que es la que opera en la etapa final del proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado omisiones y desviaciones, sobre todo esto en la parte misional, cuando en el momento que se hacen rondas, se puede identificar este tipo de situaciones y se pueden tomar los correctivos inmediatamente. Dentro de la valoración de los controles, en primer lugar, pues se conceptúa un control como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Para la valoración de los controles se debe tener en cuenta la estructura de la descripción del control. Es fundamental e importante. Para una adecuada redacción del control se propone una estructura que se facilita entender su tipología y sus atributos para su valoración. Dentro de esta estructura, pues, tenemos el responsable de ejecutar el control, quien es el que identifica el cargo o el servidor que ejecuta este control. En caso de que sean controles automáticos, se identificará el sistema que realiza la actividad, es decir, ya si está sistematizado. ¿Cuál es la acción? Se determina mediante verbos que indican la acción que se deben realizar como parte del control, y el complemento corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control. Para eso, pues, se han establecido unas prioridades de tratamiento, que es el resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es denominado también tratamiento del riesgo, ya que se involucra la selección de una o más opciones para tratar los riesgos e implementar tales acciones. Nosotros contamos ya con unos niveles de severidad del riesgo, que son las opciones de tratamiento después de la valoración de controles. Ustedes conocen muy bien que cuando realizamos la auditoría, evaluamos todos los riesgos transversales de todos los procesos en los cuales identificamos si se ha materializado el riesgo y si los controles fueron efectivos, ¿cierto? Y si esos controles no fueron efectivos, se determina un plan de mejora. Dentro de los niveles de severidad del riesgo tenemos el extremo, que es el que evita el riesgo o reducir el riesgo. Este tipo de riesgo no es aceptable. Por eso es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible. De lo contrario, se debe implementar acciones que mitiguen el nivel de riesgo o compartir o transferir este riesgo, si es posible, a través de unas acciones u opciones que estén disponibles para hacer esta actividad. El nivel de severidad alto, pues estos tampoco son aceptables. Este evita el riesgo y reduce el riesgo. Si se sitúa el riesgo en esta zona alta, se deben tomar medidas para llevar en lo posible los riesgos a una zona moderada o baja, obviamente a través de unos controles. Para esto es aconsejable eliminar la actividad que está generando el riesgo en la medida que sea posible. De lo contrario, se deben implementar acciones que mitiguen el nivel de riesgo o compartir o transferir el riesgo, si es posible, en las acciones que se tienen disponibles. Es decir, yo puedo tener un riesgo en alto o en extremo. Lo importante es que los controles sean efectivos, que yo los controle para que este riesgo no se me materialice. El otro nivel de severidad del riesgo es moderado, es decir, se acepta el riesgo y se puede reducir el riesgo. Yo ya dentro de nuestra metodología es un riesgo que se acepta. Es decir, la entidad
acepta este riesgo, encuentra un nivel que se puede asumir él mismo, conociendo los efectos de su posible materialización, sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. Pero hemos encontrado que a veces estos riesgos que están inmoderados sí tienen unos controles, pero no han sido efectivos esos controles y se nos ha materializado un riesgo cuando está en una severidad moderada. Y tenemos el nivel de severidad bajo, que es el cual uno acepta el riesgo, es aceptable, permite que este riesgo se encuentre en un nivel que asume el mismo proceso, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control. Esto es importante, obviamente, uno no se puede relajar cuando tenemos un riesgo bajo, porque en cualquier momento se puede materializar cuando el control no es efectivo. Nosotros tenemos unas estrategias para combatir este riesgo, es decir, que se toma frente a un determinado nivel de riesgo, dicha decisión se puede reducir, también se puede aceptar o se puede evitar. Se puede reducir después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es alto y se determina tratarlo mediante una transferencia o mitigación del mismo. ¿Puedo aceptar ese riesgo? ¿Cómo lo acepto? Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se determina asumir el mismo conociendo los efectos de una posible materialización y de evitar el riesgo, pues después de realizar un análisis y considerar que el nivel de este riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo y obviamente pues tratar de evitarlo. Asimismo, pues dentro de esta metodología nosotros contamos la forma como se ejecutan, es decir, tenemos unos controles manuales, unos controles automáticos. Cuando el control es manual, se establecen unos controles que son ejecutados por las personas del proceso. Cuando el control es automático, son ejecutadas por un sistema. Y dentro del análisis y evaluación de los controles se establecen unos atributos. Estos atributos se analizan para el diseño del control, teniendo en cuenta las características relacionadas con la eficiencia y la información. Se puede observar la descripción y el peso asociado a cada uno de ellos. Esto sería toda la parte de lo que son los riesgos administrativos. En la tipología de riesgos misionales, pues tenemos riesgos por procesos. Tenemos la gestión del riesgo misional, en los cuales hemos identificado tres tipos de riesgos. Los riesgos poblacionales, en los cuales incluye RIAS y SIGILA. Los riesgos clínicos, que son los propios de la atención, y los riesgos asistenciales, en los cuales se tiene en cuenta todo lo que son seguridad del paciente y procedimientos, para los cuales, como lo dije anteriormente, nosotros contamos con una matriz ANFE, en las cuales se han identificado 18 riesgos. Tenemos la ruta materno-perinatal, la RIA primera infancia e infancia, RIA de adolescencia y juventud, RIA de adultez y vejez. Tenemos la matriz ANFE asistenciales, en los cuales se han identificado 168 riesgos, de los cuales riesgos de seguridad del paciente y los riesgos de procedimientos. Y tenemos la matriz ANFE de riesgos clínicos, en los cuales se han identificado 9 riesgos. Para cada una de ellas, el mismo procedimiento, la metodología, se hace seguimiento 2 veces al año, mes de febrero y marzo, julio, agosto, en los cuales verificamos si se han materializado esos riesgos a través de los eventos adversos y luego, obviamente, cuando se ha materializado, establecemos el plan de mejora. De igual forma, si los controles no han sido efectivos, se establece un plan de mejora. Pues tenemos dentro de cada una de ellas, por ejemplo, se identifican los riesgos cuando hay un deterioro neurológico, se establecen unos controles. Cuando existe deterioro clínico cardiovascular, se establecen de igual forma unos controles, por ejemplo, aplicación de herramientas de clasificación del riesgo cardiovascular en la historia clínica.
La aplicación de la herramienta de clasificación renal en la historia clínica, la aplicación de escala de Hendrix para pacientes con diabetes, la capacitación y evaluación de guías de práctica clínica como protocolos, instructivos y manuales de atención, las estrategias de comunicación interna y externa para promover el tamizaje del RSV y metabólico y guía de práctica segura, de involucrar al usuario en su seguridad, la atención farmacéutica a pacientes con enfermedades crónicas, el funcionamiento de puntos saludables en sedes, el registro de conciliación de medicamentos en la historia clínica, las actividades grupales lúdico-pedagógicas para pacientes crónicos, la implementación de la estrategia SAER y la valoración complementaria para medicina interna. De igual forma, en el deterioro clínico respiratorio también se han establecido 7 controles, entre ellos tenemos la toma de saturación de oxígeno en urgencias y hospitalización, la capacitación y evaluación de guías práctica clínica, protocolos instructivos y manuales de atención, las estrategias de comunicación interna y externa para promover el tamizaje de EPO y guía práctica segura en involucrar al usuario en su seguridad, la atención farmacéutica a pacientes con enfermedades crónicas, el registro de conciliación medicamentosa en historia clínica, la implementación de la estrategia SAER y la valoración complementaria por pérdida o medicina interna. De igual forma, tenemos el deterioro clínico por abdomen agudo o iosexis. Tenemos 6 controles, como la aplicación de la escala EVA para el dolor, la capacitación y evaluación de guías de práctica clínica, protocolos instructivos y manuales de atención, registro de conciliación medicamentosa en historia clínica, el chequeo en lista de tratamiento en historia clínica por parte de enfermería, la implementación de la estrategia SAER y la valoración complementaria por pediatría. Deterioro clínico respiratorio. También tenemos unos controles, el deterioro clínico por abdomen agudo y iosexis. También encontramos unos controles. Eso sería importante que cada uno, líder de su proceso con sus equipos, conozcan la matriz y verifiquen los controles si estos están siendo efectivos, si en verdad tienen controlado cada uno de esos riesgos para que no se presente materialización a través de los eventos adversos, que es donde pues se requiere que se tomen las medidas necesarias. Ustedes establecen planes de mejora cuando se establece esta materialización a través de los eventos adversos, y lo que queremos es que estos planes de mejora sean muy efectivos, porque se está haciendo estamos repitiendo esos planes de mejora y no vemos que estén dando resultados porque se siguen materializando este tipo de riesgos. También tenemos el deterioro clínico mental, también con sus respectivos controles, así como el desequilibrio hidroelectrolítico, que también tiene sus controles, y la idea es pues que revise cada quien las matrices que tienen en sus procesos. Ustedes conocen, saben que estamos a puertas de recibir la visita por parte de Contec de la evaluación de ISO 9001, en los cuales van a verificar y revisar las matrices de riesgos de cada uno de sus procesos, van a verificar los controles. Es importante que ustedes conozcan sus controles, porque siempre, por lo general, le preguntan cuál es el riesgo que identifican dentro de sus procesos, qué controles, si se han materializado alguno de esos riesgos, y es importante que lo conozcan, lo socialicen con sus equipos para tener conocimiento, sobre todo en cada una de las redes, qué tipo de riesgos se han materializado. También tenemos los riesgos por descompensación del sistema endocrino, también corresponde con sus controles. Tenemos la generación de infecciones orales con sus respectivos controles. Y obviamente, ya como conclusión general de todo lo que es esta gestión del riesgo dentro de Pastosalud, pues tenemos que decir que tenemos una gestión integral del riesgo que es transversal, donde hemos incluido todos los riesgos de cada uno de los procesos. Además, se han tenido en cuenta
los riesgos que por lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública en su guía 7 nosotros implementamos, las recomendaciones y los lineamientos que da la Superintendencia de Salud en implementar los riesgos SARLAR, los riesgos CECOT, los riesgos fiscales, los riesgos del proceso de prestación del servicio, los operacionales. Es decir, nosotros ya contamos con estas matrices que año tras año la hemos venido complementando, ajustando en la medida pues que se ha ido madurando en estos procesos, y ustedes conocen que por parte de los entes externos hemos tenido como reconocimiento por el fortalecimiento que hemos tenido de todo lo que es gestión del riesgo. Y lo que queremos es que en verdad pues continuemos en la misma tónica y que todos seamos responsables y conozcamos cuáles son los riesgos de cada uno de los procesos. Entonces lo que queremos es con esto que no sea solo un requisito normativo, sino que la tenemos determinada ya como una estrategia institucional en la entidad, ¿cierto? En la cual lo que queremos es fortalecer la calidad en la prestación del servicio, la sostenibilidad financiera, la transparencia en todos nuestros procesos, la seguridad del paciente, que sea fundamental en la prestación del servicio, el bienestar laboral fundamental, la protección ambiental, y que sea una responsabilidad compartida por todos los equipos de Pasto Salud, ya que esto es de todos, no es de unos solos ni de líderes del proceso, sino que aquí nos involucra absolutamente a todas las personas que trabajamos en Pasto Salud, no solo las personas que estamos dentro del proceso, sino que también tenemos con los terceros, como los servicios de aseo, vigilancia. Todas las personas que comparten con nosotros son fundamentales en el fortalecimiento de este proceso. Es decir, con esto terminaríamos todo lo que es la gestión del riesgo, cómo lo tenemos estructurado, informarles que en el link de transparencia y acceso a la información en la página web de Pasto Salud encontramos las matrices de riesgos y con sus respectivos seguimientos que cuando se han materializado, y la idea es que conozcamos todos y que tengamos una cultura del riesgo, sea general y transversal para todos los funcionarios. Mil gracias.